Soy Uber. Y recuerdo la vez que llevé a una anciana a un asilo. Yo solo me hice pipí. Dile a mi hija que no he hecho nada malo. Si quiere, yo lavo mi ropa. Su voz, entrecortada y temblorosa, se quedó flotando en el aire del auto como si buscara un rincón donde asentarse. Delante de nosotros, el asilo aparecía como una figura gris en la distancia. Sus muros altos y descoloridos parecían tragar la poca luz que quedaba del día. Me giré para mirarla una última vez antes de que bajara, pero ella estaba absorta en sus propios pensamientos, como si esa breve frase hubiera agotado las pocas fuerzas que le quedaban. Al acelerar para irme, el eco de su voz me siguió. No era solo el sonido de unas palabras, era el peso de una despedida sin opción, una rendición impuesta por alguien más. Antes de seguir, te pido que te suscribas al canal para seguir recibiendo más historias impactantes. Muchas gracias por hacerlo. No te vayas, la historia está por comenzar. El día había comenzado como cualquier otro. Mi aplicación de Uber me había llevado por toda la ciudad, al aeropuerto, a una clínica, a un centro comercial donde un pasajero cargó bolsas sin decir gracias. Cuando apareció el aviso de recogida en las afueras, dudé por un momento. Era una zona residencial lujosa, y los viajes desde allí solían ser cortos. Sin embargo, acepté. Al llegar, noté que la casa era mucho más grande de lo que imaginaba, con una entrada amplia flanqueada por dos grandes macetas con flores frescas. Pero lo que llamó mi atención fue la anciana en la acera. Tenía una pequeña maleta al lado, y se agarraba al mango de un paraguas que parecía más un bastón improvisado. Junto a ella, un hombre alto, probablemente en sus 40s, hablaba por teléfono mientras hacía gestos impacientes con la mano libre. ¿Eres el Uber?, preguntó sin mirarme cuando bajé la ventana. Asentí. Sin despedirse, dejó caer la maleta en el maletero y le dijo a la anciana algo que no alcancé a escuchar. Ella asintió. Subió al auto con cuidado y se acomodó en el asiento trasero. Antes de cerrar la puerta, el hombre le lanzó una última frase. No llames, deja que ellos se encarguen ahora. La anciana no respondió, solo bajó la cabeza y cerró la puerta con delicadeza. El destino estaba configurado, un asilo llamado el Hogar de los Abedules. No era la primera vez que llevaba a alguien allí, pero nunca había transportado a un residente. Durante los primeros minutos, nadie habló. La anciana miraba por la ventana, aunque parecía más interesada en no encontrarse con mi mirada en el retrovisor. Finalmente, rompiendo el silencio, dijo: «Gracias por llevarme». «Es mi trabajo, señora, no se preocupe», respondí. Hubo una pausa incómoda. Luego ella suspiró, como si hubiera estado sosteniendo una conversación interna demasiado tiempo y necesitara liberarla. «No siempre fue así, ¿sabes? Yo vivía aquí, en esta misma zona. Tenía una casa con un jardín lleno de flores. Mi hija jugaba ahí. Las flores eran sus favoritas». «¿Qué pasó?», pregunté con cautela. No quería ser entrometido, pero algo en su tono me obligó a hacerlo. Ella miró hacia sus manos, que sujetaban un pañuelo arrugado. Pasaron los años. Mi hija creció, se casó. Me mudé con ellos después de que mi esposo falleció. Y entonces, un día, pasó esto. Su voz se volvió más baja, y tuve que apagar la radio para escucharla. «Yo solo me hice pipí una vez en la cama. Fue un accidente. A mi edad, estas cosas pasan, ¿no?». La pregunta quedó suspendida, como si esperara un juicio que yo no estaba dispuesto a emitir. «Sí, claro», respondí, sin saber qué más decir. Ella continuó. «Le dije a mi yerno que podía lavar las sábanas, que no era problema, pero él me gritó. Me dijo que ya estaba cansado de cuidar a una vieja inútil». Sentí un nudo en la garganta mientras la escuchaba. Ella no lloraba, pero su voz temblaba como si estuviera conteniendo una avalancha de emociones. Le pedí perdón. A él, a mi hija. Pero él dijo que ya no podía seguir soportándome. Y mi hija no dijo nada.
Hubo un largo silencio después de eso. Solo el ruido del auto y el repiqueteo de la lluvia llenaron el vacío. Cuando llegamos, el hogar de los abedules no parecía un lugar acogedor. Las paredes grises y la entrada metálica daban la impresión de un edificio funcional, no un hogar. 2 enfermeras salieron a recibirla, ambas con sonrisas mecánicas y movimientos eficientemente ensayados. La anciana se quedó sentada por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Luego me miró directamente a los ojos por primera vez. Si alguna vez hablas con mi hija, dile que no he hecho nada malo. Si quiere, yo lavo mi ropa. Su voz era un susurro, pero cada palabra se grabó en mi mente como un grito. Le ayudé a bajar la maleta, aunque ella insistió en que no hacía falta. Al final, desapareció detrás de las puertas automáticas del asilo, su figura encorvada perdiéndose en el interior iluminado por luces blancas y frías. Encendí el auto, pero no pude arrancar de inmediato. La lluvia continuaba cayendo y me encontré mirando fijamente el volante. Sentí una mezcla de impotencia, rabia y tristeza. ¿Cómo alguien podía abandonar a su madre por algo tan insignificante? Durante el trayecto de regreso, pensé en mi propia madre, en los sacrificios que había hecho por mí. Recordé su risa, su paciencia infinita y las veces que me cuidó cuando era niño. Esa noche, apagué la aplicación antes de llegar a casa. Me quedé sentado en el auto, mirando la lluvia, con la sensación de que algo dentro de mí había cambiado. Algunas historias no se pueden dejar atrás, incluso si eres solo el conductor. Esta fue una de esas historias.